vivo desde la casa de una señora que parece tiene dinero en Houston, Texas. A todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Paula Saucedo. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso, Broso. ¡Mis niños! Bienvenidos a Tenebroso. Hoy estamos acompañados por un gran grupo musical. Es ni más ni menos que la banda de Pepe Junior y sus Sugar Mamas. Saludando a los chamacos, a todos ustedes, a las chamacas, a todas ustedes. Y desde luego queremos mandar un abrazo especial desde Tenebroso a toda Panamá. Queridos de Panamá, nuestro abrazo y nuestro cariño. ¡Perdón! ¡Carajo, perdón! ¡Perdón! Ya estábamos mandando a Salmerón de embajador. ¡Perdón! Ya vamos a tratar de mandar a Jesús a... ¡Perdón! ¡Perdón! O sea, por eso nuestro cariño especial y nuestras más sinceras disculpas, chingado, a la hermana Panamá. Seguramente estuve pensando y diciendo, ¿por qué esto? ¿Por qué hacer la grosería? ¿Por qué la tarascada? ¿Por qué la chingadera? Y pensando en cómo es Andrés. Andrés llegó a la presidencia para cobrarse todas las que le deben a él. Entonces dije, bueno, ¿qué le habrá hecho Panamá? ¿O un panameño? ¿O una panameña? Algo le han de haber hecho para que él se la cobre de esta manera, ¿no? Para que se la cobre así. Incluso llegué a pensar, a lo mejor le encabrona que Panamá tenga su canal y él nada más tenga el canal 11. Pensé en un momento dado que era eso, pero sea por lo que sea, nuestro abrazo cariñoso y nuestro respeto a la querida Panamá. Chamacas, chamacos, ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen 3 pistas, vamos a la primera. Pista número 1. Señor presidente de la República, tanta atención de su parte merece respuesta y ahí le va doblada, porque es en 2 partes. Parte número 1. Ay, Andrés, Broso tenía preparación, dijiste, y continuaste. Me acuerdo que cuando estaba en Televisa tuvo la gentileza de mandarme a avisar un día antes cuando iban a dar a conocer lo del maestro Bejarano con Ahumada. Tú dijiste, yo no entendí, pero el recado que me mandó a la casa era una tarjeta. Mañana va a caer una bomba o algo así. Y sí, ¡bomba! Y pues él siguió diciendo, pues él tuvo que cumplir, porque eso se armó desde arriba, añadiste. No, Andrés, no te confundas, no te avisé de Bejarano, te avisé de tu secretario de Finanzas, Gustavo Ponce. Ese al que le gustaba jugar en Las Vegas y al que el gobierno federal, y no tú, encarceló por fraude y lavado de dinero. 2 días después de eso recibí el video de Bejarano, tu operador político, al que le faltaban manos, ligas y recovecos para guardarse el dinero que le entregó a Ahumada. Video que por mis rosáceos y bruñidos huevos, porque no podía ser cómplice de esa desfachatez, de esa mamada, y porque nunca he sido pelele de nadie. Por eso decido pasar al aire ese video. De ese video no te avisé. Y mira que qué bueno, porque de hacerlo, tu actual confusión sería mucho más grave.
Y todavía más hecho bolas añadirías si además de Ponce y Bejarano te hubiera avisado, por ejemplo, de otro de tus colaboradores, Carlos Imaz. En ese tiempo esposo de Claudia Sheinbaum, recibiendo dinero del mismo argentino para llevar de paseo a la familia. O si te hubiera advertido que Manuel Bartlett ocultó 23 casas y 13 empresas en su declaración patrimonial. E imagina tu aturdimiento si además de Ponce, Bejarano, Imaz y Bartlett te hubiera avisado de las tranzas de Ana Guevara, o de los contratos de tu prima Felipa, o de lo fotogénico que resulta tu secretario Alejandro Esquer haciendo carrusel en el banco. Y nomás trata tú de visualizar el desmadre neuronal que te provocaría si además de Ponce, Bejarano, Imaz, Bartlett, Guevara, Felipa y Esquer te hubiera avisado de la flotilla de autos de tu fiscal Alejandro Gertz, o de las propiedades de Irma Eréndira Sandoval, o de los sobres de tus hermanos Pío y Martinazo, o de que al parecer tu señora nuera tiene dinero. No, Andrés, no, por ahí no es. Porque parafraseando al filósofo francés Michel de Montaigne, si no estás seguro de tu memoria, debes abstenerte de mentir. ¡Ajá! Y se me olvidaba. Yo no te mandé ni preguntas ni respuestas del examen de los candidatos. No, ni madre. No, fue así. Me hablaste una tarde antes del programa para decirme que no querías participar, que te debías a tus seguidores y que no podías ponerte en ese riesgo. Te dije, Andrés, no mames, cabrón, ya estás anunciado para mañana. Y me dijiste, pues diles lo que te acabo de decir. A lo que te contesté con esta mano izquierda que me caracteriza: no me chingues, Andrés. Yo no soy ni tu vocero ni tu mensajero, cabrón. Si no quieres participar, es tu derecho, está bien. Pero ven a decirlo mañana en el programa en vivo. Así fue. Yo lo vi, yo lo viví. Nadie me lo contó. ¡Órale! Pista número 2. Y continúo. Broso era un agente que conocí muy inteligente, con sentido del humor. Ahora no lo he visto, pero cuando me hablan de él, pues es como el Broso que no conocía. ¿Sabes qué es lo más cagado, primo hermano? Que ambos podríamos decir lo mismo, pero solo uno estaría hablando con la verdad. Yo podría decir, sin pedo, Andrés era un agente que conocí inteligente, con sentido del humor. Ahora no lo he visto, pero cuando me hablan de él, pues es como el Andrés que no conocía. Porque tú siempre conociste al Broso que critica, al Broso que examina, que revisa, al Broso que juzga, al Broso que reprueba, al Broso que satiriza, al Broso que mienta madres a las autoridades que solo saben servirse a sí mismas. Ese es el Broso que conociste. Y el Broso que sigo siendo, primo hermano. En cambio, yo conocí al Andrés que prometió construir la paz y buscar la hermandad de todos los mexicanos. Al Andrés que aseguró que nadie iba a violar la Constitución. Al Andrés que aseguraba que iba a acabar con la corrupción. Al Andrés que garantizaba que todos los mexicanos tendrían medicamentos y acceso a servicios médicos. Al Andrés que impulsaría las energías limpias. Al Andrés que juraba que habría transparencia. Al Andrés que pregonaba que jamás iba a linchar a ningún periodista. Al Andrés que ofrecía justicia. Al Andrés que quería transformar a México para bien. Conocí al Andrés, al eterno candidato. Al que no conocía, primo hermano, era el presidente. ¿Cuál de los dos habrá cambiado? ¿El payaso que critica, exhibe y maldice? ¿O el político que se tuvo que arrodillar ante la verdadera mafia del poder para cumplir su capricho de vivir en Palacio Nacional? ¡Órale! Pista número 3. Mis chamacos, el pasado lunes
El pasado lunes ocurrió el cuarto asesinato de un periodista mexicano, nada más en enero. Nada más en enero. Y con él llegamos a la cifra trágica de medio centenar de muertos en los 3 años que van de este sexenio. Cifra superior a la que alcanzó el gobierno de Calderón en sus 6 años de mandato. Cifra superior a la que se registró durante todo el sexenio de Peña Nieto. A esta cuenta dolorosa, podrida, vergonzante que ubica a México como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. No importa si informas a las autoridades que recibes amenazas por querer informar en un medio, los criminales te matan. No importa si llamas por nombre y apellido a quienes la tienen sentenciada por ser prensa, los criminales te matan. No importa si presentas cara a cara ante el mismísimo presidente para pedir protección, pues temes por tu vida, los criminales te matan. Eso sí, una vez que estás muerto, escucharás a quienes nos gobiernan decir que fue un hecho lamentable. Van a decir que ya se abrieron carpetas de investigación. Van a decir que están trabajando día y noche porque se acabó la impunidad. ¿Pero qué crees? Mienten por inercia. Segov ha tenido que reconocer que en el 90% de los casos, los homicidios de periodistas quedan impunes. No, mis niños, esta quemazón no la encendió la 4T. Ellos nada más se han dedicado a echarle más leña a la hoguera. ¿Cómo? Encendiendo ánimos contra la prensa todos los putos días desde el púlpito presidencial, tachando a los periodistas que quieren ejercer su derecho de informar como mentirosos, mercenarios, traidores a la patria, dedicándoles una sección semanal malísima, como poniendo en riesgo a los trabajadores de la información de este país, como si todo eso fuera un show, una diversión, un número de varieté. Eso sí, condenan enérgicamente las muertes que ellos no ayudan a evitar. Y hasta se dan el lujo de decir, bueno, este último muerto, pues técnicamente no se desempeñaba como periodista porque tenía otros trabajos. Puta madre. Así el pinche nivel. Así la pinche empatía. Así que va un llamado muy, pero muy cordial a nuestro humanista gobierno. La próxima vez que un periodista pierda la vida por dedicarse a su oficio, por tener el descaro de querer ganarse el sustento informando a la gente de lo que sucede, guárdense sus condolencias, cabrones. Cállense sus manifestaciones de repudio a la violencia. Cierren el chingao hocico, por favorcito, de cuates. Porque en estos 3 años ya nos demostraron con hechos que ustedes son parte del problema. Y que lo que demuestran en los hechos es que las palabras valen para puritita madre. ¡Órale! Buenas noches. Mi nombre es Estetoscopio Medina Chaires y estoy muy contento. Estoy muy contento porque por fin ya tenemos un gobierno para nosotros los pobres. Estoy muy contento. Bueno, apenas me enteré antier. Estábamos en el lote cazando ratas porque a mi esposa Guadalupe, para que tuviera carnitas, para que rellenara los tamales de la calendaria. Y estábamos muy felices ya destripando la sexta rata, cuando de pronto nos saluda desde lejos un señor de gorra y chalequito y me saludó así: hola, soy el siervo de la nación. El siervo de la nación, hola. Y ahí me le acerqué en friega al oído para decirle: oiga, no diga usted que es siervo porque mis hijos se lo van a merendar.
Y le digo, en frega, le digo, ¿en qué le podemos servir, señor? Y me dice, vengo a invitarlos a que todos ustedes voten por la revolcación del mal gato. La revolcación del mal gato, le digo. Y eso de la revolcación del mal gato, ¿para qué sirve, señor? Pues para que el presidente de todos los pobres siga siendo el presidente de todos los pobres. Y entonces ahí le dije, creo que impertinentemente, pero le dije, ¿acaso el presidente que usted menciona nos va a sacar de pobres? Y me dice, no. Lo que va a hacer el presidente es que todos los que no son pobres acaben siéndolo, para que vivamos en un país lleno de igualdad. Y entonces le repito, creo que muy imprudentemente, les digo, entonces no vamos a dejar de ser pobres. Y mi esposa Guadalupe me dice, pero ¿cómo crees, Esteto? ¿Cómo crees? Si él es el presidente de los pobres, tiene que haber pobres para que sea presidente de alguien. Es apto, dice el señor del chalequito, es apto. Las albercas de los ricos van a acabar siendo agüitas del bienestar. Los garrotes de los machuchones van a acabar siendo los transportes colectivos del bienestar. Las casas y edificios de los poderosos serán las humildades multifamiliares del bienestar. Hasta las embajadas, me dice, hasta las embajadas van a ser embajadas del bienestar. Gente peor que ustedes van a ser embajadores. Y ustedes, me dice, y ustedes van a poder seguir recibiendo la ayuda del presidente. La ayuda. ¿Cuál ayuda? Le dije, pues ¿cuál ayuda? Le dije yo, ¿a qué horas? ¿Cuáles cubiertos? ¿Cuáles 40 pesos? Le digo, ¿qué acaso no tienen el programa Sembrando Vida? Me dijo, no señor, le dije. ¿Qué no tienen el apoyo de adultos mayores? Me dijo, no señor, tampoco, le dije. Pero tienen el de jóvenes construyendo el futuro, me dijo. No señor, no tenemos nada de eso, le dije. Y él dice, pues eso lo vamos a resolver it's a fact. Por eso vine yo a su circuncisión. Lo resolvemos inmediatamente. Denme ahorita su credencial del IMEN. Y ahí es donde Guadalupe se puso bien fiera y le dijo, oiga, usted con mi IMEN no se mete. Con mi IMEN nada más se mete mi viejo. Y mi hija telescopia dice, ay papá, el IMEN a mí me lo estropearon hace como 30 años. Y cuando ya se estaba calentando bien duro los ánimos por lo del IMEN, mi nietecito fosforoscopio. Mi nieto fosforoscopio es hijo mayor de microscopio, mi hijo el menor. Fosforoscopio, mi nieto le pregunta, oiga señor, si este gobierno es para los pobres, un día no muy lejano, nosotros vamos a poder vivir en Houston con una alberca de 23 metros, sala de cine y cerca de una refinería. Ahí como que el señor se molestó un poco, agarró sus cosas y muy enojado nos dijo, hasta nunca, aspiracionistas e hijos de la chingada. Y ya nosotros nos quedamos muy contentos comiéndonos los tamales de ratilín y sabiendo que hay alguien muy bondadoso que vela por nosotros, los pobres, desde su palacio. Adiós. Y tan tan. Mis chamacos, mis chamacas, en esta noche de alegría y diversión sin cesar, vamos a seguir con el tono, vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de la violencia, vamos a hablar del asesinato a periodistas, vamos a hablar de este asunto que ustedes perdonarán, a lo mejor suena calamitoso o suena inoportuno, pero pues no estamos hablando de una mala situación
o estamos hablando que nos tocó la de malas, o que ya es algo que pronto pasará al olvido. No. Estamos hablando de la libertad de expresión y de todos aquellos que arriesgan sus vidas para informar. Y esto, mis niños, pasa en todo el mundo, pero esta situación tan desagradable. Hay información donde sabemos cuántos periodistas han muerto por informar y por expresarse en todo el mundo. Una de estas organizaciones que lleva esta contabilidad y que le da seguimiento a estos asuntos en México y en el mundo, hay una organización que se llama Artículo 19. Y de Artículo 19 tenemos esta noche a la oficial del Programa de Protección y Defensa de este Artículo 19. Ella es Paula Saucedo. ¡Órale! Por favor. ¡Ea! Buena rola, buena rola. No encontramos un tema más adecuado, ¿no? Ya. Desde luego, ya me Muy ad hoc, muy ad hoc. Sí, y bueno, y como es un programa que básicamente tendría que ser divertido. Sí, que no se pierda el humor, ¿no? Que se no, pierda el humor. ya una vez que se pierda el humor, Paula, estaremos ya destinados a estar en el infierno en vida. Ya si uno no se puede reír de uno mismo o de su circunstancia adversa, Claro. pues ya no hay más nada que hacer. Aquí tengo mi asistente electrónica. La Chachita. conozco, la conozco. ¿La conoces? Sí, sí. Bueno, pues, Chachita, háblanos de Paula Saucedo para que toda la chamacada que no sabe con quién está tratando lo sepa de una vez. Paula Saucedo es internacionalista por la UNAM. Tiene un posgrado en Desarrollo Internacional y Género por la Universidad de Melbourne. Cuenta con un diplomado de ciberseguridad por la Universidad de Malta. Además, 9 años de experiencia en desarrollo e implementación de proyectos sobre derechos humanos y sustentabilidad. Actualmente es la oficial del Programa de Protección y Defensa en Artículo 19 México. Ay, mira nada más. Ve nada más. O sea, valía No la tengo pena amigos, casi. saber con quién estamos tratando, ¿no? Gracias, Para gracias. que no digan, ay, es que está platicando con una tal Paula. No, espérate, cabrón. O la Paula, ¿qué, verdad? Sí, me gusta estudiar, me gusta estudiar. Bueno, pues sí, se ve que te gusta estudiar y estás trabajando en Artículo 19 y no es fácil. O sea, claro, estamos hablando, antes de, cuando estaba por presentarte, hablábamos del real infierno, de esta situación que aqueja al mundo, pero nos aqueja particularmente en México y ahí están los datos. Está el dato duro que confirma que uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo es México. Correcto. Y tú trabajas en Artículo 19, que debe ser apasionante tu trabajo, pero no debe dejar de dolerte el estómago de vez en cuando. Así Nuestra es. situación, Paula, es muy triste. Sí. Nuestra situación, para que más o menos se dé un quemón toda la banda maravillosa que nos ve, nuestra situación en el contexto mundial, ¿cómo está? Pues tú bien lo dijiste, me da gusto que lo sepas. México sí es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, el más peligroso en América, y solo está por abajo de aquellos que están en situación de guerra, como puede ser Afganistán, por ejemplo. Entonces, y eso es un índice que manejan otras organizaciones como CPJ, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, por supuesto, y mucho tiene que ver con la violencia que se registra y los datos, pero también la ausencia de los datos. No los datos te lo dicen todo, y también pues el miedo, la autocensura, por supuesto. El silencio también es música. Exactamente. En el caso de Artículo 19, Artículo 19 viene siendo un brazo de la ONU, Derechos Humanos. Somos, más que brazos, somos como dentro de todo el sistema de cooperación internacional, como somos aliados de Sí. organismos internacionales y regionales como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Entonces, sí, mandamos
Naciones Unidas y la CIDH hacen mucha como relatorías, informaciones, reportes y buscan mucho a sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, para que también les den información sobre lo que pasa en los países. Siempre este tipo de organizaciones, como vamos a decir, artículo 19, capítulo México, ¿no? De pronto se vuelven muy incómodos para los gobiernos, ¿no? Porque finalmente cuando llevas una numeralia o cuando das seguimiento a las cosas, pues de alguna manera evalúas. Y la evaluación cae muy mal en los gobiernos en general, especialmente en este. Ha habido hasta crispación, como diciendo, pues, ¿en qué se meten? ¿Por qué vienen y nos invaden con su presencia y con el seguimiento de las desgracias que nada más nos deben doler a nosotros porque nada más nos pasa a nosotros? No es para que otros anden viendo a ver de qué sufrimos o de dónde sangramos. Claro. Ahí creo que hay algo muy importante y es la cooperación internacional funciona y el hecho, por ejemplo, de que organizaciones como Artículo 19 reciban fondos de otros países, Sí. funciona porque hay un acuerdo previo entre los países. Claro. En este caso puede ser Estados Unidos y México, la Unión Europea y México. Entonces, digo, para quien nos esté escuchando, Sí. funcionamos gracias a que hay un acuerdo previo entre países y Artículo 19 por reglamento interno no aceptamos dinero de los países en los que estamos. Lo mismo la oficina de Brasil, la de Bangladesh, la de México no acepta dinero del gobierno mexicano. Qué bueno que lo platicas así de sencillo, porque de pronto en la narrativa oficial es, mira estos metiches, que bien, a ver, ¿qué es lo que supuestamente estamos haciendo mal para hacernos quedar mal con el resto del mundo? Y cuando dices, no, los países se pusieron de acuerdo, entre ellos México. Claro. Para decir, oye, tendríamos que tener mecanismos para poder ayudarnos, evaluarnos, apoyarnos, para ver cómo le hacemos para la libertad de expresión, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Que sería vital para, vamos a llamarle, a la sociedad civilizada. Lo que estamos viendo en México, lo estamos viendo hace muchos años. Desde antes de la guerra contra el narco, ya había este asunto contra los periodistas, contra los que informan, contra los que ponen en riesgo los negocios particulares, locales de cada región de este país. Y ahora ha crecido monumentalmente. Sí, y creo que ahí diste en el clavo. La prensa es agredida precisamente por la labor informativa que hace. Claro. Por ejemplo, en Artículo 19 documentamos cada año que alrededor del 50% de las agresiones contra la prensa están vinculadas a las fuentes de corrupción, seguidas de seguridad o nota roja. Entonces, no es casualidad que se agreda a la prensa justo para evitar que ciertas noticias, cierta información, ciertas investigaciones salgan a la luz. Es ahí justo en el clavo. ¿Qué es la historia que estaba tratando o investigando? ¿Qué cobertura estaba haciendo el medio? Ahí está la clave de la violencia contra la prensa. Y además en este país tan grande, el nuestro, es un país muy grande, y yo me acuerdo concretamente en la época de la mal llamada guerra contra el narco, donde las regiones empezaron a perderse informativamente. Porque de pronto 4, 5, 6, 7, 8 muertitos, ya el noveno ya lo piensa, el décimo ya lo piensa 4 veces, los periódicos empiezan a echar pasos para atrás porque ya nada más falta que los malosos les digan qué publican y qué no. Sí. No, y sabes, otra cosa justo que hace posible o permite la permisibilidad de la violencia contra la prensa es justamente la impunidad. Claro. En México, en general, la impunidad es alta, es grande. Muy alta. Pero en los crímenes contra la libertad de expresión es más del 99%. Es decir, que casi ningún crimen cometido contra la prensa o la libertad de expresión se investiga. Y luego en aquellos que se llega a investigar se ubica tal vez a los actores materiales, pero no a los intelectuales. Sí. Entonces, agredir a la prensa en México Es muy barato. no tiene consecuencias. Y hasta que no se haga algo... Y lo acaba de con admitir la impunidad. Secretaría de Gobernación. O sea, la propia Secretaría de Gobernación, por estos últimos 4 asesinatos, que fueron los primeros 4 del año, los primeros 4 en enero,
está la presión que la Secretaría de Gobernación tuvo que salir a hablar de la impunidad en un margen del 90% de impunidad, decía la Secretaría de Gobernación. Incluso otros voceros de organizaciones importantes como Artículo 19 han salido a decir, oigan, esa sección, que por cierto aquí es malísima, de quiénes quieren las mentiras, debiera desaparecer. O sea, es un vehículo para azuzar al linchamiento. Y a poner en riesgo a todos aquellos comunicadores, reporteros, periodistas que no le gustan al gobierno. Isa, justo, y la verdad es que esperaba que trajeras esto a colación del quién es quién, porque salió el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, Pedro Vaca. Pedro Vaca fue. Ajá. Él salió invitando, y además no es la primera vez que lo hace. El año pasado hubo una audiencia temática con organizaciones de la sociedad civil, estaba Jesús Ramírez Cuevas y otras personas, funcionarias públicas, y justo invitaba al gobierno a reconsiderar esta sección por varias razones, pero principalmente porque de entrada va completamente contra los valores de la libertad de expresión y por tanto de una sociedad democrática. Segundo, y creo que es muy importante que entendamos una cosa, la prensa, las y los periodistas, por supuesto que puede ser evaluada, observada, debatida, pero no puede ser el Estado quien decida bajo qué parámetros se evalúa la prensa. Y es lo mismo que dice el relator. Y otra cuestión muy importante, en México, según con información de Artículo 19, cada 14 horas en este país se agrede a una persona periodista por ejercer su labor. Sí. Entonces, una sección como el quién es quién lo único que hace es aumentar los riesgos. Elevar. Y otra cuestión muy importante que también lo dijo el relator y otras organizaciones, incluyendo Artículo 19, es la sociedad es quien debe evaluar a la prensa, por supuesto. Claro. Pero esta división del debate público y demás, lo único que hace es debilita el flujo de información, debilita el robustecimiento del debate público, en fin. Y algo además que creo que es importante mencionar, esta estrategia que nosotros hemos venido diciendo ya varios años, de convertir al mensajero en el mensaje, Sí. la está utilizando el gobierno en general, de los tres niveles, no importa el partido. Es una estrategia que funciona para justamente desvirtuar la atención del mensaje. Claro. Entonces, creo que también como sociedad debemos decir, no, ojo, el mensaje era no es quién está haciendo la pregunta o quién está haciendo la investigación, es de qué es la investigación, de qué es la pregunta. Fíjate que la sociedad, de la forma más amplia, como lo podemos figurar, se le van las cabras al monte, porque la sociedad espera que los partidos de oposición se pongan enfrente del que detenta el poder para darle su lugar a la sociedad. Estamos en un momento mexicano, pero también, vamos a decir, mundial, Regional. Okay. global, donde la sociedad tiene que empezar a reclamar por sí misma ese lugar. Si tú ves a un informador que no te gusta, que no le crees, le apagas. Claro. Y recomiendas al que te gusta, o recomiendas al que le crees, o al que te da un valor agregado de la información o de la opinión. Y vamos a decir que ese es el área donde debía manejarse. Cuando vemos que los gobiernos empiezan a decir, este es corrupto, este es un ojete, este es esto, este es marihuano, este es drogadicto, este es esto, no le hagas caso por esto, él ha recibido dinero. O sea, eso calienta las plazas, porque los dejas vulnerables y apuestas a esa vulnerabilidad. Tú sabes muy bien, estamos pasando en este bendito, sacrosanto país esta época del fanatismo, donde el presidente dice algo y hay por lo menos 100 idiotas que van a querer hacer la tarea que el presidente está diciendo desde su tribuna. Dijo que este periodista era
un idiota o era un imbécil o era un adversario. Hay 100 que están queriendo hacerle el favor a la causa y que en una esquina, en un restaurante, pueden llegar a ser una idiotez. Algo tremendo. Estamos en ese momento. Sí, y una cosa aquí también importante que decir es el discurso estigmatizante, por supuesto, tiene un efecto cascada, pero además hay que tomar siempre en cuenta que la prensa, y tú lo decías al inicio, esto no es nuevo, pues, no es de este gobierno particularmente. Hay algunas cosas que se han agravado, por supuesto, hay algunas cosas que se han profundizado, pero la prensa en México, y esto es muy importante, ejerce su labor ya en un contexto bastante hostil, Sí, en el que adverso. tiene que ver las situaciones de precariedad, ¿no? La mayoría de me acuerdo en 2020, me parece, el director del IMSS salió diciendo como, por ejemplo, que tenían un registro de que alrededor de 22,000 periodistas no tenían acceso a ningún tipo de seguridad social. Sí. Por supuesto, eso ya de por sí aumenta los riesgos a sufrir más violencia. Luego, pues hay otros grupos de poder fáctico que están ahí y que ante la ausencia de un Estado, de los 3 niveles, pues permite que la prensa o quien esté informando de temas de interés público pues estén muchísimo más bajo asedio. Y luego, si a todo este ya contexto le sumas un discurso estigmatizante, discriminador, Sí. criminalizante, pues por supuesto que vas a aumentar los riesgos a sufrir más violencia. Claro que sí. El mismo presidente decía, bueno, los periodistas del interior de la República, de las distintas regiones del país, desde luego que la llevan más pesada porque el centro pesa mucho. Entonces, mientras más lejos estás del centro, menos te enteras de lo que está pasando allá en el norte, allá en el sur, allá en el sureste. Y la prensa se la lleva muy mal porque generalmente, como tú decías, en los órdenes de gobierno, lo que les gusta mucho es que no importa que las cosas sucedan, sino que no se sepa. Pero también con la prensa es sí, pero también no son todos los intereses que hay detrás, por supuesto. Claro. Y por eso lo que decía al inicio de que la mayoría de los ataques están vinculados a coberturas de corrupción. Sí. Entonces hay que checar ahí. Y algo que me parece muy importante ahí es el Estado, otra vez, de los 3 niveles, tienen una obligación primordial y es proteger a cualquier persona, a cualquier ciudadano, y eso incluye a la prensa, por Eso supuesto. es un buen colofón, porque no es que nos hagan el favor, o que ojalá hayan amanecido de buenas y nos den gracia y ley. No, es la obligación del Estado. Por supuesto. Y es donde la sociedad debiera estar activa para decir, ahorita es, o sea, no, y me equivoco. Iba a decir yo, si es en este asunto, mañana va a ser en otro. No puede haber otro más importante que la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión no nada más es para el periodista. Sí, no, claro. Es para el ciudadano, como la libertad de informarse. Entonces, si llega un momento en que te quiebran la posibilidad de informar y de informarte, al rato va a ser la de reunirse. Sí, justo por eso lo que dice el relator, artículo 19 y otras organizaciones, el periodismo tiene un rol esencial para la democracia. Así Eso es. significa no solamente para ejercer el voto, pero por ejemplo ahora en la pandemia, para saber pues, qué tan bien o qué tan mal se está manejando la crisis sanitaria, para incluso acceder a otros derechos como el derecho a la información, el derecho a la protesta. En fin, hay muchísimas otras cosas que te permite el ejercicio de la libertad de expresión. Y otra cosa muy clave es pensemos qué historias nos hemos enterado que han hecho posibles cambios sociales en este país gracias al periodismo. Sí. Entonces sí hay que defenderlo a capa y espada. Al final de cuentas, todo va a derivar en la política y en la economía. Pero cuando tienes los cimientos fuertes, la política va a ser más afortunada y la economía va a ser más estable. Y uno de esos cimientos son los derechos. De acuerdo. Los derechos
humanos, los derechos de las personas. Mientras eso se mantenga, tienes la posibilidad de lo demás. Si ese cimiento está podrido, está quebrado, está vulnerable, lo demás va a salir mal por default. Va a salir por otro lado indeseable y así lo va a cubrir la historia. Y además, la violencia contra la prensa también está inserta en un contexto de, pues, así lo voy a decir tan claro como es, de graves violaciones y crisis del Estado de Derecho en México. Así es. Y lo podemos ver con la violencia contra las mujeres, la comunidad LGBTI, las personas trans, defensores de la tierra y el territorio, en fin, sí hay una crisis de derechos humanos en México y que se tiene que atender ya, otra vez, no importa el partido que esté su obligación, punto, para atender la crisis. La tremenda crisis de derechos humanos que estamos atravesando es lo peor que le puede pasar a un país. La gran crisis de derechos humanos. Lo demás se puede resolver mientras esté fuerte esa parte. La parte de los derechos, de las garantías fundamentales. Esas partes que importan, esa parte que le da alma, que le da personalidad a un país. Esas cosas. Las demás, como tú decías, puede ser el partido que sea, vienen y van, y vienen y van, pero eso es lo que debe permanecer. Exacto. Lo que hoy está en crisis, los Exacto. derechos humanos. Paula, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Qué gusto conocerte. Igualmente. Paula Saucedo, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Y nosotros, niños, estaremos, si el clima y las condiciones lo permiten, en 15 días estará tenebroso otra vez. Les guste a unos, no les guste a otros, pero estaremos aquí, mis chamacos. Y si tienen, ¿cómo se dice? Si tienen gadgets, que sea por Latinus. ¡Órale!